Pues vamos a dar inicio. Le damos la palabra a la doctora Leticia Paredes Guerrero. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar en esta presentación del libro. Lo digital es real, la violencia de género digital desde el contexto universitario. Nos da mucho gusto presentar hoy este libro, que es producto de una investigación realizada en la Universidad de Yucatán durante 2021-2022 y que en este momento pues tenemos a bien que nos los presente por una parte la doctora Rubí Paso Cervera y la maestra Elena Espinosa Morales. Antes de cualquier cosa quiero leer sus semblanzas y después me permitiré hacer un comentario breve y les daré el uso de la voz a ellas. La doctora Rubí Paso Cervera es académica de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán desde 1998, doctora en Economía por la Universidad de Sevilla, maestra en Economía y Administración Pública. Su trabajo académico integra el análisis económico con perspectiva de género, con investigaciones y publicaciones sobre mercado laboral y emprendimiento y desigualdades. Cuenta con diversas certificaciones de competencias laborales del organismo federal Conocer en consultoría, formación de capital humano, capacitación en igualdad entre hombres y mujeres. Ha coordinado programas de consultoría, capacitación empresarial y participa en iniciativas institucionales de desarrollo de emprendimiento y de igualdad de género. Es integrante de la Red de Estudios de Género REGEM, SNI Nivel 1, y le agradecemos su presencia. La maestra Elena Espinosa Morales es abogada feminista, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con 2 maestrías con menciones honoríficas en defensa y promoción de los derechos humanos por la UAMC, y en tecnología educativa por la Universidad Internacional de Rioja. Actualmente cursa el doctorado en Derecho Constitucional y Defensa Internacional de los Derechos Humanos. Su trayectoria en el Servicio Público Federal incluye haber sido asesora de mujeres y de diversas instancias de la mujer en diversos estados, entre los que se destaca Puebla, Morelos, Tlaxcala, Yucatán, así como secretaria técnica de la Comisión de Igualdad y de Cultura en el Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente. También ha colaborado como consultora para organismos internacionales como UNICEF y el BID. Como investigadora y académica ha desarrollado diagnósticos claves en materia de violencia política, infancias y género para instituciones como el INE y CONAPRED. Con una amplia trayectoria de docente en Universidad Abierta y a Distancia de México, Instituto Rosario Castellanos, y como invitada en las universidades de la Ciudad de México y en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es también creadora de contenidos digitales para la educación en derechos humanos. Muchas gracias, bienvenidas por estar en esta presentación de este libro. Bueno, antes de darle la palabra a las doctoras que hoy nos presentan el libro, yo quiero comentarles algo muy general del libro como coordinadora del mismo, y tiene que ver con dos aspectos muy importantes. Una es que este libro nos deja muchos elementos teóricos muy importantes. Un elemento teórico muy importante es que a partir del seminario de investigación que se tiene para esta investigación, se construye una definición sobre violencia digital, violencia de género digital. Generalmente escuchamos la violencia digital, pero nosotros le quisimos poner el apellido de violencia de género. Y en este sentido construimos una definición la cual le va a dar sentido a todo el libro, porque si bien señalamos que la violencia como tal es un acto intencional u de omisión que cause daño y sufrimiento a mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual y de género,
a través de la tecnología de información y comunicación y a través del internet, redes sociales, mensajería instantánea o cualquier otro espacio, ciberespacio. Esta violencia se basa en las concepciones o normas de género que producen y reproducen desigualdades, discriminación, prejuicios y estereotipos que se expresan en conductas como el acoso, sextorsión, desprestigio, amenaza, venganza, robo de identidad y todo con fines sexuales, atendiendo contra la integridad y privacidad de las personas. Esta es una definición que nosotras desde el libro vamos a dar y vamos a construir y que le va a dar sentido y que va a generar también un marco interpretativo muy interesante desde el cual vamos a señalar que finalmente la violencia digital en razón de género la vamos a encontrar en tres modalidades. La sexualidad o tres tipos de violencia básicamente vamos a encontrar: la sexual, la física y la económica. Pero esta violencia, que es una modalidad digital de acuerdo a la Ley General de la Eliminación de la Violencia, vamos a encontrar también que se va a expresar de diferente manera. La vamos a encontrar expresada como ciberacoso, como sextorsión, como ciberrobo y como pornovenganza. De esa manera la vamos a encontrar expresada y cada una de estas expresiones va a tener al menos otro tipo de conductas, como el acoso y el hostigamiento. El ciberacoso se va a dividir en acoso y hostigamiento, control y manipulación de información, difusión de información íntima sin consentimiento y expresiones de discriminación y odio. También vamos a encontrar, por supuesto, la suplantación y robo de identidades y la pornografía sin consentimiento. Todo esto, cuando lo vamos viendo a través de las categorías de género, vamos a encontrar que tanto que el ciberacoso, la sextorsión, el ciberrobo y la pornovenganza no son más que expresiones de sexismo, androcentrismos, misoginias, homofobias, transfobias, por supuesto discursos de odio y cosificación de las mujeres. A lo largo de todo lo que vamos encontrando, a lo largo de estas expresiones de violencia digital, el trasfondo finalmente son este tipo de expresiones de género y que las vamos viendo en mayor o en menor medida a lo largo de las respuestas y de lo que vamos encontrando. Y que este sexismo, por ejemplo, este androcentrismo, esta misoginia, lo podemos encontrar en conductas como el acecho, los insultos, los mensajes repetitivos, los envíos de fotos con contenido sexual, las solicitudes sexuales no solicitadas, el borrar, cambiar o falsificar datos. También está el desprestigio permanente, la difusión de campañas de difamación o descalificación de las personas. De esa manera lo vamos a encontrar expresada y bueno, de esa manera vamos a encontrar que los alumnos y las alumnas de la Universidad Autónoma de Yucatán fueron respondiéndonos a las preguntas que nosotros le hacíamos y que fuimos viendo la prevalencia de la existencia de este tipo de violencia al interior de la universidad. En ese sentido, este libro, además aquí las presentadoras nos van a poder decir más de él, nos va a retratar no solamente
los datos generales de la universidad, sino también las diferentes facultades y dependencias que integran la universidad. Y esto va a enriquecer mucho la visión que pudiéramos tener de la universidad. Yo hasta aquí lo dejaría y daría paso para que la doctora Rubí Pasos nos platicara más acerca de ello. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a acercar un poquito más. Muchas gracias por la invitación a esta presentación. La verdad es que es un libro sumamente interesante, es un libro quizás muy diferente a otros que se han publicado, otros artículos. ¿Por qué? Porque tiene una riqueza de datos de primera mano que prácticamente nos dan un panorama poco visto en investigaciones previas. Este esfuerzo que realizó la Universidad Autónoma de Yucatán junto con otras instituciones de educación superior, pero con el auspicio del CONACYT, pues dio como resultado un libro muy interesante y muy sólido. Podemos encontrar entre sus páginas tanto un análisis que se hace a nivel de toda la institución, como una serie de capítulos que nos va dando la radiografía que tenemos en nuestras diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán, e incluso hace la investigación también en el área de bachillerato. Esta investigación se realiza durante el año 2021, lo cual nos dice que muchos de estos jóvenes que fueron entrevistados a nivel bachillerato, si continuaron sus estudios, se encuentran actualmente muy posiblemente dentro de nuestras aulas universitarias, dentro de alguna de las licenciaturas. Entonces, bueno, voy a comentar en términos generales los datos. A mí me corresponde hacer la radiografía de los números que tiene este libro, y voy a empezar con estos datos generales y luego vamos a ir entrando quizás con algunos datos que llaman mucho la atención a lo largo de los diferentes capítulos que reflejan esta parte de nuestras facultades. Bueno, empiezo acotando que se realizaron más de 3,000 unidades de respuesta, se obtuvieron más de 3,000 unidades de respuesta. Esto nos dice que fueron 3,023 estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán quienes realizaron esta encuesta. ¿Qué encontramos? 60% de estos más de 3,000 estudiantes fueron mujeres, 40% fueron hombres, y de este total de más de 3,000 estudiantes, la mayor parte se concentró a nivel de licenciatura. A nivel de bachillerato tuvimos cerca de 800 estudiantes, mientras fueron 2,229 estudiantes del nivel de licenciatura. Eso nos habla de una muestra muy importante a nivel de toda nuestra universidad. Hay que considerar que además en ese momento en que se realiza el estudio, justamente nos encontrábamos todavía en tiempos del confinamiento por el COVID. De hecho, esa es una de las inquietudes más grandes, revisar por qué de manera más frecuente escuchábamos hablar de la violencia digital y de la violencia de género digital, porque nos encontrábamos precisamente en el confinamiento y dando clases cada vez de manera más frecuente a través de aulas virtuales. ¿Qué nos permitió ver estos resultados globales? Qué bueno que la violencia no era una cuestión de solamente algunas facultades que de alguna manera se percibía que ya tenían problemas con violencia de género, sino que realmente de manera transversal y en toda nuestra universidad se estaba viviendo una violencia digital. Entre otros datos globales, vamos a ver que de estas más de 3,000 personas que contestan la encuesta, 1,382 reportaron haber vivido algún tipo de violencia de género digital. Estamos hablando que de 45 de cada 100 estudiantes reportaron haber vivido o transitado por algún episodio de violencia. Y pues como teníamos nosotros en la expectativa, pues mayoritariamente las mujeres son quienes reportaron haber vivido. Sin embargo, no fue un tema exclusivo de mujeres. Hombres y mujeres ya habían vivido en algún momento de su vida universitaria esta violencia de género. Del total de las mujeres que contestaron la encuesta, más de la mitad dijeron haber vivido algún episodio de violencia digital,
Y en el caso de los hombres, del total de los hombres que contestaron la encuesta, 36.7% de ellos reportaron haber vivido algún tipo de violencia. Y esto en algunas facultades llegó a números prácticamente 7 de cada 10. Había facultades en las que el 70% de su población reportó haber vivido algún tipo de violencia de género digital. También aquí tuvimos 808 personas que se identificaron como parte de alguna etnia, y por tanto también en algún momento se aborda esta parte interseccional y la vulnerabilidad. Tal como mencionó la doctora Leti Paredes, pues el estudio tiene un marco teórico bastante sólido, muy sólido, e identifica 4 ejes principales: el ciberacoso, la sextorsión, el ciberrobo o phishing y la pornovenganza. Ya creo que escuchar los nombres de estos ejes nos dan una idea general, pero bueno, vamos a entrar ahorita a esta parte más fina de cómo se fueron dando estos datos a nivel general y también con los datos de algunas facultades. El ciberacoso fue el tipo de violencia digital que se dio mayoritariamente en toda la universidad. Prácticamente aquí encontramos expresiones como insultos e insinuaciones, algo muy grave que es la parte de la recepción de los famosos packs de pornografía, de gente con fotografías de personas desnudos, mayoritariamente muchos de ellos, y acecho, el famoso, como llaman los jóvenes, el stalking, y discursos de odio. En todas estas expresiones, las mujeres tuvieron una mayor incidencia que los hombres. En el caso de los insultos e insinuaciones, prácticamente la mitad de las mujeres versus un 31.8% de hombres. En la recepción de packs, y aquí es muy importante porque pensaríamos que esta parte va más en detrimento, o le llegan a las mujeres como tal, 44.2% de las mujeres, pero también un 31.6% de hombres reportaron haber recibido estos packs. Estamos hablando que en conjunto, prácticamente si hubieran 50 jóvenes en un aula, 20 de ellos recibieron uno de estos packs. Hay algunas dependencias, principalmente en las ingenierías, donde 62 de cada 158 estudiantes reportaron haber recibido estas imágenes o videos sexuales. En el acecho los números son un poco menores, 21.6 versus 13.1, y los discursos de odio, principalmente también donde las mujeres fueron quienes reportaron haber tenido esta incidencia. Si bien el ciberacoso fue el eje con mayor respuestas, mayor número de incidencias, la sextorsión muestra que si bien son menores, sabemos que el impacto que tiene dentro de los jóvenes que sufren un tipo de solicitud de contenido íntimo, chantaje o amenazas es sumamente perturbador y afecta de manera emocional algo. Es prácticamente devastador quienes se han visto en esta situación, ¿no? Principalmente amenazas de difundir imágenes íntimas a cambio de dinero, favores o generar un daño psicológico profundo y duradero. Aquí voy a citar algunos datos que tiene el libro. En el caso del campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, donde quizás quienes no están tan relacionados con nuestro campus, ahí se encuentra una de las licenciaturas con un gran número de jóvenes. Ahí está la licenciatura en veterinaria. Ahí el caso, 55.5% de quienes están en este campus y contestaron la encuesta reportaron haber sido víctimas de solicitudes de contenido íntimo. En el caso de matemáticas, la diferencia entre los sexos en cuanto a chantaje alcanza un 16.2%, y vemos que no es un acoso casual, es realmente algo que se va directamente contra la persona, y hay una presión constante hacia el estudiantado para producir e entregar parte de su intimidad. En el caso del ciberrobo y la pornovenganza, que sería el tercer eje de los cuales se habla
este libro. El eje de menor incidencia, pero quizás con un impacto más fuerte porque va directo en cuanto a la reputación. 5.3% de los hombres reportaron haber sido parte de esto y 4.7 mujeres reportaron también suplantación de identidad para realizar comentarios ofensivos. En el caso de la pornovenganza, aproximadamente 11% del estudiantado sufrió comentarios falsos sobre su vida sexual. Aquí voy a citar un dato de la Facultad de Economía que representó el 5.5% de los casos positivos de toda la universidad. El 6.7% fueron mujeres y el 4.2% hombres quienes reportaron comercialización no autorizada de sus fotografías íntimas. En cuanto al perfil del agresor, la encuesta, que es bastante amplia, nos preguntaba o reportaba acerca de quiénes son estas personas que ejercen la violencia de género digital. Y aquí, si bien se citan de manera muy general, la violencia digital se encuentra que es ejercida preponderantemente por hombres y va dependiendo de la facultad y de la persona agresora, un número entre 65% y 90% en cuanto a estos números, ¿no? La Facultad de Derecho tiene una cifra destacada, dice que el 81% de los agresores fueron identificados como varones, pero el agresor no siempre es un extraño. Existe un porcentaje significativo que reporta que quien agredió son personas conocidas, exparejas e incluso algunos compañeros jóvenes estudiantes, y en algunos casos también se reportaron parte del personal como agresores de género digital. ¿Dónde ocurrió la mayor parte? En Facebook, que es la red que reportó un mayor número de agresiones. Más del 68% de los jóvenes dijeron haber recibido esta violencia de género digital a través del Facebook. WhatsApp como una segunda red, más de la mitad se reportaron. Messenger e Instagram se mostraban ya en ese momento como plataformas que continuamente estaban creciendo en cuanto a estos números. Algo que era muy interesante y revelador como parte de la información de este libro es que hay la idea que a partir del confinamiento empezó a crecer la violencia de género digital. Lo que nos dice esta investigación es que más que crecer se empezó a evidenciar que existía una violencia de género digital que simplemente quizás no se había puesto sobre la mesa porque la mayor parte de las clases eran presenciales. Entonces empieza a ser evidente. Pero parte de la información, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Economía, nos dice que solamente el 16.7% de todos los eventos que se reportaron, que fueron más de 400 eventos, ocurrieron exclusivamente durante la pandemia. El resto, que son 83.3%, ya sucedía antes de la pandemia o continuaron sucediendo durante la pandemia. Repito, esto lo que nos muestra es que realmente la pandemia no se dio, no se inventó en este espacio, sino que lo que nos obligó a hacer es a mirar más de cerca y movernos a nosotros como investigadores para hacer un análisis y un estudio profundo como el que resultó de la Universidad Autónoma de Yucatán. Algunas otras de las cifras, permítanme, porque creo que algo muy rico es que trae una cantidad de información cuantitativa muy importante. En cuanto a la cercanía del agresor, por ejemplo, la Facultad de Derecho nos dice que que identificó que el 40% identificó al agresor como un compañero estudiante de la misma universidad. Y esto creo que es algo que a veces, que quizás lo hemos escuchado de manera frecuente, que muchas veces quien agrede no es una persona desconocida, es una persona que a veces forma parte del círculo cercano de quien es agredido, y lo que nos revela este estudio es que efectivamente esto se comprueba. Este estudio nace también en una inquietud de las cifras nacionales que tenía el INEGI. Parte del marco sobre el cual se sustenta es sobre los resultados del módulo de ciberacoso que mantiene el INEGI de manera
constante anual, bianual. Y en el año 2021 había ya un diagnóstico por parte INEGI ve solamente ciberacoso, la universidad abordó otros ejes importantes, pero por ejemplo, este ciberacoso que mide el INEGI habla prácticamente de la prevalencia no solamente en universitarios, sino en toda la población. Y nos dice que en ese momento, en el 2021, la prevalencia nacional era que el 22.8% de mujeres y 20.6% de hombres de todo el país había sufrido algún tipo de ciberacoso. Y entonces nos damos cuenta y contrastamos con la universidad, donde el 51.5% de las mujeres de la UADY eran afectadas. ¿Qué nos está diciendo? Que en realidad, durante este periodo universitario, el riesgo de sufrir este tipo de acoso es prácticamente del doble de lo que sucede en toda nuestra vida, en el general de las personas. En el caso UADY, 36% de los hombres habían sido afectados y también es una cifra superior a la media nacional. Posterior, y me di a la tarea de investigar, bueno, ¿y qué ha sucedido con este ciberacoso en el INEGI? En 2024 hay otro resultado, un resultado más actual, y sucede que esta tendencia no está disminuyendo. Todo lo contrario, esta tendencia se está acrecentando, 21% en incidencia nacional. Allá hablamos que si bien disminuyó 0.7%, tenemos estados como el estado de Yucatán, que justamente es el estado con mayor prevalencia de ciberacoso a nivel nacional. Hablamos que se dispara el 29.7% de ciberacoso, 30.6% de mujeres yucatecas han sufrido algún tipo de acoso digital y 28.7% de los hombres yucatecos. Esto creo que también nos habla de esta importancia del estudio que tuvo la universidad, y si la tendencia nacional, sobre todo en el estado de Yucatán, es a crecer, pues creo que también es una responsabilidad para la universidad darle seguimiento a estas cifras y seguir trabajando en pro de la disminución de esta violencia. Como conclusión, pues creo que el título del libro tiene un nombre muy atinado: lo digital es real. Y cedo la palabra en este momento a mi compañera, quien continuará platicando de este libro. Muchas gracias, Rubí. Creo que has mostrado muchos de los datos que vamos a encontrar al interior del libro. Es solamente una probadita porque hay muchos más datos, mucha más información de cada una de las dependencias de la misma universidad. Le damos la palabra a Elena, con la confianza del mundo, para que nos siga platicando sobre el mismo. Muchas gracias, Leti. Buenas tardes a todas, todos ustedes. Me da mucho gusto estar acá y platicando sobre un estudio que me parece fundamental en las discusiones actuales, cuando pensamos que estamos construyendo otras ciudadanías en un entorno que realmente puede ser bastante ajeno para muchas personas, pero no para las juventudes y para las infancias, y es el entorno digital. Estamos pensando hoy en día en que no nada más debemos comprendernos como personas en lo análogo, sino también en lo digital. Y entonces este estudio a mí me resultó desde que lo tuve en mis manos ya hace tiempo, me parece que es un estudio de vanguardia y que es sumamente útil, tanto por las cifras que ya nos fue contando, vi cómo es que se va presentando, pero digamos cómo se va manifestando esta violencia, que ojo, el que ocurre en lo digital tiene consecuencias en la vida real, en la vida análoga, aquí en la piel, porque las consecuencias son encarnadas y así es como lo tenemos que entender. Algo que a mí me parece fundamental de este estudio es que se realiza como hoy
tienen que realizarse las investigaciones en campo, como se tienen que realizar las investigaciones sociales, que es con enfoque de derechos humanos. Y eso a mí me pareció fantástico de esta investigación. ¿Por qué? Porque pone en el eje, en el centro a las personas, es decir, las personas como quienes viven el resultado de todas estas conductas digitales, pero también tenemos que pensar que son quienes las provocamos, y ahí tenemos que repensar muchísimo. Por eso planteo esta idea de repensar cómo es que tendríamos que estar hoy en día construyendo estas ciudadanías digitales. Y bueno, justo porque pone en el centro de las personas y justo porque esta investigación se hace desde este enfoque de derechos humanos, en este fin de semana que lo volví a releer mucho como para recuperar lo que ya había tenido acceso a esta información y que además la hemos utilizado, quiero decirlo, justo en algunas estrategias que lleva a cabo Progénero y que bueno, yo también lo he utilizado en otras universidades e instituciones, porque la verdad es que los datos que arroja arrojan mucha luz pues a lo que está ocurriendo en una, digamos, en el ámbito universitario, pero que ojo, no olvidemos que estas conductas cada vez se están cometiendo mucho más en edades más tempranas. Entonces, cuando entendemos que desde las infancias, adolescencias, juventudes, incluso personas ya mayores, dependiendo mucho del rango de edad, es que vamos poniéndonos en situaciones de riesgo, creo que estudios como este nos permiten ir repensando mucho parte de las soluciones. Y justo en este fin de semana, seguramente ustedes sabrán que trascendió un pensador que nos ha dado mucha luz en el ámbito de los derechos humanos, como lo es Jürgen Habermas, que trascendió el domingo, me parece. Y entonces, justo cuando volví a leer este estudio, pensaba mucho cómo si los derechos humanos son esta brújula moral, ¿no? Como desde este pensamiento de Habermas, cómo es que la dignidad es lo que está acá en juego, la dignidad de las personas. Y cuando pensamos en la dignidad, tenemos que pensarlo desde todos estos ámbitos en los que el estudio nos va invitando a que lo pensemos. Es decir, cuáles son las esferas de las personas que están en juego cuando tenemos conductas como las que ya se nombraron. Y entonces ahí es en donde podemos ver todos los derechos que se están afectando, ¿no? Tal como la integridad, la seguridad, por supuesto que la integridad, incluso el honor de las personas y más, y además esto también un poco dialogando con lo que ocurre en el ámbito de los derechos humanos. ¿Por qué es preocupante? Porque en México, lamentablemente, todavía no hemos podido proteger como se debe el derecho al olvido. Y todo lo que ocurre en la red se queda y se queda para siempre. Imaginemos que una conducta en donde una persona se vuelve un meme, una persona es parte de este escarnio que se hace en la ciberviolencia, y entonces está en la secundaria o está en el bachillerato, como lo arrojan, porque también fue parte del bachillerato un sector de la población que participó en este estudio. Va a ir con ello toda su vida le va a perseguir. Yo siempre les digo a mis estudiantes, oigan, hagan un ejercicio, googleen su nombre, para que encuentren y para que vean qué es lo que está ahí en la red, porque eso es parte de lo que no hemos entendido. Y creo que este estudio, desde este enfoque de derechos humanos en que se desarrolla, al tiempo de darnos las cifras, también nos pone en el lugar de cuáles son las estrategias que tendríamos que estar pensando. Y yo les digo, ¿cómo construimos nuestra identidad digital? ¿Se lo han preguntado?
Ustedes se han preguntado en algún momento, porque para llegar a estos números, y que además ya lo oímos, sigue subiendo la cifra y seguirá. ¿Y por qué sigue? Simplemente porque estamos viviendo en mundos paralelos. O sea, esto que a lo mejor veíamos como en estas películas en los 70s, 80s, donde lo veíamos como algo que ni siquiera lo alcanzábamos a entender, ¿no? Hoy lo tenemos y hoy estamos viviendo aquí, pero al mismo tiempo estamos viendo todos los celulares, todos los dispositivos que nos rodean, y ahí también estamos viviendo. Entonces, creo que estudios como este, que ponen en el eje a las personas y a las conductas, también nos permiten entender cómo en la realidad, esto que Habermas hablaba, de esta brújula que orienta los derechos humanos, que es la dignidad, cómo se trastoca. ¿Por qué? Porque incluso nos lleva a pensar, por ejemplo, en ciertas conductas, cómo están en riesgo nuestros datos personales. Y es todos los días los ponemos en riesgo, absolutamente todos, simplemente porque yo en todas las manos que veo aquí, veo un teléfono, en todos. Entonces es ahí en donde tenemos que cuestionarnos en qué medida, justo cómo construimos esa identidad digital, pero también qué tendríamos que estar haciendo, porque hay un dato que sí me pareció sumamente preocupante, y es que en prácticamente todas las facultades, las y los estudiantes no encuentran mecanismos eficaces ni de denuncia ni de atención. Y yo sé que pensamos mucho de una manera punitiva, pero yo quisiera llamar también a otra forma también de construir esa identidad digital, y que no todo tiene que atravesar solamente por lo punitivo. Es decir, tendríamos que estar también pensando cómo construimos esa colectividad y esa conciencia colectiva en lo digital, si entendemos que estamos viviendo estos dos mundos, y cómo protegemos los datos cuando en realidad tenemos muchas herramientas. Hoy en día, jurídicamente, institucionalmente, en las universidades tenemos un marco de protección de datos personales muy fuerte. Pero también tenemos esto, en que cualquiera puede incluso tomarte ahorita una foto y luego la subo a mi red y ¡pum! Adiós. Y ahí ya quedó tu privacidad. Entonces, este tipo de estrategias me parece que nos sirve mucho estos datos que nos está diciendo. Incluso yo les diría, ¿en qué momento una persona se considera que no está segura por algo que ocurrió en la red? Y ya lo escuchamos. Las mujeres, una vez que viven estos datos, y no porque haya mayor afectación en mujeres, son diferenciadas, que este es el otro pilar del estudio, que además, obviamente, al tener un enfoque de derechos humanos, también tiene una perspectiva de género y una perspectiva de diversidades, y además multicultural, que me parece que esto enriquece muchísimo, porque nos puede ir diciendo cómo es que se viven las consecuencias de estas conductas digitales que van en detrimento de las personas. Y entonces vemos que las mujeres se sienten inseguras. Y si escucháramos esas voces, porque aquí escuchamos las cifras, pero ojo, cuando pensamos en el enfoque de derechos humanos, este tema no son daños colaterales de la tecnología. Somos personas que incluso pueden tener miedo a salir a la calle porque no saben si es acechador. Ya vimos que hay acechadores, hay un número muy elevado en el que es desconocido, porque además esto también nos invita mucho al anonimato. Entonces puede ser alguien que quizás sea desconocido, quizás no se encuentre aquí en el núcleo cercano, pero lo cierto es que también se está sentando al lado de ella en un salón de clases, o está enfrente, o está en su casa, porque incluso también hay familiares que realizan este acoso. Por otro lado, también los hombres lo viven de una manera que tampoco es fácil, y obviamente a partir de esta construcción de estas masculinidades tradicionales, probablemente, y además se ve muy claro en todas las facultades, que los hombres, los estudiantes, no refirieron tener miedo, refirieron tener enojo, mucho enojo, que también tendríamos que ver si ese enojo en realidad no esconde también inseguridades, porque seguramente es así.
Y si además seguimos agregando otro componente como es el de las diversidades, bueno, también vamos a encontrar entonces que este espacio es un espacio en donde lamentablemente, y hoy más que antes, mucho más incluso que en la pandemia, los discursos de odio están permeando absolutamente toda la red, absolutamente todas las redes sociodigitales, en las páginas, absolutamente en todo, digamos que está ahí presente el odio. Y algo que también me llevaba a pensar, bueno, hay este tema, digamos, como de cómo se trastoca el derecho de la libertad de expresión con este tipo de conductas y cómo, no sé si les ha tocado ver, pero hay muchísimas jóvenes, hombres y mujeres, que argumentan, es mi libertad de expresión decir esto. Ojo, por supuesto que tenemos libertad de expresión, pero tenemos la libertad de expresión que los mismos derechos humanos nos plantean que tiene límites. Y el límite precisamente son esos discursos de odio, ya sea por homofobia, justo todas las conductas que ya nos decía Leti, por homofobia, por transfobia. Y esto no nada más es un tema, digamos, que está en el ámbito de lo que se ve en términos jurídicos. Incluso la Suprema Corte ya ha determinado, por eso es bien interesante que también como docentes, lo que nos toca a la luz de este estudio es comenzar este proceso de educación o alfabetización digital que efectivamente dé, digamos, esta contestación a que hay derechos, hay libertades, pero que también esas libertades y esos derechos tienen los límites en tanto no se afecte a otras personas. Entonces, para cerrar, yo creo que este estudio nos arroja muchísima luz, ocurre durante la pandemia y la tecnología avanza demasiado rápido y obviamente hoy tendremos que estar poniendo también en la mesa la inteligencia artificial y esto que pueden hacer con nuestros cuerpos, con nuestra voz y vamos mucho más allá. La tecnología no es el enemigo a vencer, sino más bien creo que tendríamos que estar pensando a la luz de estos datos ¿qué mecanismos podemos implementar en las universidades para ponernos no a salvo, sino más bien en un contexto de construir reputaciones digitales que no estén sustentadas en la violencia, a construir identidades digitales en las que seamos conscientes de lo que publicamos, conscientes de que el meme que compartimos, que ese hashtag que seguimos tiene consecuencias en la vida de una o más personas. Entonces creo que eso es lo más interesante, de verdad yo les invito a que lo lean. Ahí está el código desde donde pueden, escaneando, justo hablando de la tecnología, pueden acceder, de verdad no se lo pierdan porque les va a dar muchísima luz en torno a que las juventudes de la UADY están viviendo acá y bueno, pues muchas gracias por esta mesa que compartimos y gracias por la atención de su escucha. Me sumo también al llamado que hace la maestra Elena. Tengan en cuenta que todos estos jóvenes a quienes entrevistamos y a quienes reportaron esta violencia, actualmente varios de ellos ya se encuentran en el mercado laboral. Son jefes, son parte de estas empresas, dueños de empresas. Y lo más, algo que fue muy revelador también, es esta normalización de la violencia. Es decir, para poder hacer la encuesta se tuvieron que poner casos específicos para que los jóvenes pudieran identificar que eso que sucede en su día a día es una violencia. Entonces, en la medida en que no se trabajan estos temas en un ámbito tan importante como es la universidad, donde estamos formando el capital humano que le corresponde a nuestro estado, a nuestro país, pues imagínense las consecuencias que puede tener en el cómo se dirige nuestra economía, nuestras empresas el día de mañana. Muchas gracias por sus comentarios, sus palabras. Yo creo que presentar, ustedes pueden decir, es un estudio que se hace en 2021. ¿Por qué presentarlo en 2026? Porque precisamente queremos traer a la mesa de la discusión este tema. Queremos regresar a este tema que día a día
va siendo una preocupación y cada día esta violencia se va visibilizando. Estos datos, esta información, no solo lo que ustedes van a encontrar a lo largo del libro, no solo van a mirar datos, sino van a ver cuál es la presencia de esta violencia y si eso estaba en este momento, actualmente permanece y está presente. En este sentido, este libro no solo dio como resultado un documento, sino también instrumentos de prevención de la violencia. Y aquí a mi lado izquierdo, ¿está bien? Mi dislexia, está uno de los productos de este trabajo, que es el violentómetro digital, donde decimos que la violencia digital también se mide, así como la violencia que ocurre en los espacios físicos, también la violencia digital se mide. Y muchas de las conductas que vemos en este violentómetro digital aparecen en el libro, fueron resultado de lo que fueron diciendo los y las jóvenes del tipo de violencia que vivían. Y bueno, es un instrumento que creemos que si lo observamos, lo leemos y reflexionamos y nos preguntamos, ¿hemos vivido algún tipo de esa violencia? ¿Nosotros hemos ejecutado algún tipo de esa violencia? Y entonces invitamos a romper las cadenas para que esta violencia de género digital no continúe. Si te mandan un pack, si te mandan un meme, no lo retuitees, no lo mandes, no lo compartas. Algo que denigre a alguna persona diferente a nosotros o a nosotros mismos, no lo compartamos. Cortemos las cadenas de esta violencia de género digital. Abro el espacio, creo que si nos quedan unos minutos, si el público quiere comentar algo, si autores del libro que están aquí, de algunos capítulos del libro, quisieran comentar algo, adelante. Es un libro colectivo. Es un libro colectivo. Que esa es otra riqueza también del estudio, ¿no? La multidisciplinariedad desde la que se realiza. Desde las matemáticas, desde las ciencias exactas, desde las ciencias biológicas, desde las ciencias sociales, de las económicas, las humanidades, desde todos estos tipos de estudios. Entonces, estamos, Elena no sé si quieren comentar algo para ya cerrar. A ver. Bien, dos cuestiones que me gustaría decir, si los datos dan para ello. Si bien es cierto que es una cuestión de carácter general, ¿cómo está esto de la violencia digital en contextos de masculinización y feminización de las facultades? Es un poco campos. Y otra, ¿qué porcentaje de quienes fueron identificados como agentes de violencia son académicos o académicas? La segunda parte, sí, la primera no escuché bien. A la feminización de la violencia digital por facultad. Creo que la feminización está en todas las facultades, porque la mayoría se vio en todas las facultades, la mayoría de los que vivieron violencia fueron mujeres. Por lo tanto, la feminización es general en todos los campus, facultades y nivel medio superior. Es generalizada. Es en menor medida la masculinización de la violencia digital. Aún aquellas carreras masculinizadas, la feminización de la violencia está presente. O las carreras feminizadas, la feminización de la violencia también está presente. Entonces es una tendencia a que la violencia digital sea feminizada, esté feminizada.
Esto, si bien lo vemos en un solo espacio, que es el espacio universitario, cuando lo sacamos de ese espacio universitario, podemos asegurar que lo vamos a encontrar de manera general. Y esto también se puede explicar un poco a la brecha de género digital, porque también las mujeres tienen una brecha de género. Somos las que más, ¿cómo se le llama? ¿Ignorantes? No. Somos las más rezagadas, somos las que más rezagadas estamos en el conocimiento, en la cuestión digital, por una cuestión de género. Y eso también se explica, además de lo que ya señalamos, la misoginia, el sexismo, la homofobia, todo lo que pudiera existir. A eso se une, por eso es la feminización. Y eso es una tendencia que vamos a encontrar en la universidad. Nada más con las cifras, los datos exactos. Del total de mujeres que contestaron la encuesta, 938 manifestaron haber sufrido violencia, es decir, de todas las mujeres, más de la mitad han sido violentadas en algún momento, y en el caso de los hombres, 444 fueron afectados, que representa el 36.7%. En el caso de cuántos de los eventos se reportaron que fueron hechos por alguien del personal de la universidad, tengo un poco más fresco en el caso de la Facultad de Economía, aproximadamente en cuatro momentos mencionaron los estudiantes que lo tenían. No estoy muy segura si se trae la cifra global, pero aunque no es una cifra comparada con los otros personas agresoras tan significativa, me parece que una sola es una alerta enorme para nuestra institución, y justamente de ahí se han derivado muchas de las acciones que ha tenido Progénero, porque la alerta fue inmediata y fue contundente para atenderse tanto con el personal administrativo, manual, como para el personal docente. Pero además creo que algo que también es importante destacar en términos como de la violencia digital es una modalidad de violencia de género. Entonces, eso también nos lleva a analizar desde esta perspectiva el por qué es que afecta de manera diferenciada, que además les voy a decir, hay algo fundamental en este tema de la violencia digital, que es el consentimiento. El consentimiento es el eje de muchas de las violencias digitales. ¿Por qué? Porque nadie tendría por qué compartir algo para lo que yo no le estoy otorgando mi consentimiento. Entonces, ojo, porque por eso decía que analizarlo como lo hacen desde el enfoque de derechos te permite, digamos, desmenuzar el por qué esta es una de las modalidades de violencia de género, incluso por qué tanto las afectaciones como las comisiones de esta violencia ocurren de manera diferenciada. Por eso es relevante es como las emociones que les producen a las mujeres. Por supuesto que hay vergüenza, hay inseguridad. ¿Por qué? Porque mostraron una parte de tu cuerpo, porque recibieron estos desnudos, o porque hay un número muy significativo en donde hombres les obligan a las mujeres compartir una fotografía de alguna parte de su cuerpo desnuda. Entonces, ojo, porque tenemos que verlo desde ahí para entender por qué es que las mujeres viven afectaciones que están más agravadas, pero que también están diferenciadas de los hombres. Quisiera yo nada más agregar, pero adelante. Gracias. Solo quiero enfatizar un aspecto de la importancia de este libro por lo que he escuchado. Y es esto, el Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Ella enfatiza el hecho de que en los años 90, cuando se cometió el feminicidio de su hermana Liliana, el exnovio asesino salió libre, y ella dice, Cristina Rivera Garza, en este ensayo, es que en los 90 no existía el lenguaje para llamar al feminicidio.
ni en lo popular ni en lo jurídico. Ahora, esa es una herramienta que le funcionó 30 y tantos años después para reabrir el caso y ahorita que la sesión está en la cárcel. Ahora, este libro, por lo que me doy cuenta, ayuda a ir fijando, promoviendo, entendiendo la complejidad de las macro y micro violencias en el lenguaje. Eso me parece maravilloso, un enorme paso hacia adelante. Muchísimas gracias. Es un comentario nada más. Muchas gracias. Sí, también hace un ratito comentaba Elena lo fuerte que es para una estudiante que de pronto dentro del ámbito digital se muestren, tenga una agresión de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque luego en lo presencial de alguna manera es un poquito menos fuerte poder contenerlo. Una vez que llega a lo digital, la capacidad de exposición es infinita y la permanencia también es a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera esta ansiedad en las jóvenes? Es tal que muchas veces terminan renunciando a la escuela porque no son capaces de enfrentar y saber que sus compañeros, alguien ha compartido, y a veces es una foto real o a veces ni siquiera es real, pero el daño y la ansiedad, los sentimientos son los mismos prácticamente, ¿no? Y sí son reales. Y los sentimientos sí son reales, aunque la foto no haya sido real. Entonces, no importa el daño, prácticamente es muy, muy grande, es exponencial, porque, bueno, o sea, basta con meterlo a un chat grupal. Creo que en Mérida se vivió un evento de esta naturaleza en el ámbito universitario, no Wadi, pero que también fue muy relevante, ¿no? Es decir, cómo estas fotos pueden propagarse de una manera, se viralizan en un momento y el daño es enorme para cualquier persona que haya sufrido uno de estos eventos. Bueno, yo creo que por eso hablamos que lo digital es real. Y como había una frase, lo que pasa en internet pasa en la vida real. Así que nosotros les invitamos. Aquí está el código QR, precisamente es un libro digital, porque es parte de la violencia digital. Les invitamos a que lo revisen y sobre todo a la luz de los datos ustedes reflexionen y se pregunten si alguien cercano a ustedes o ustedes mismos han vivido algún tipo de esta violencia, porque hay que poner alto a la violencia de género digital. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.